Hola amigos, Dios me los bendiga. Un nuevo mundo de felicidad es el tema de este momento. Y la primera pregunta es, ¿cuál será la recompensa final de los que aman a Jesús? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca, mas tenga la vida eterna. No solamente Jesucristo murió para dar el perdón de tus pecados, si lo aceptas también tienes la seguridad de que tendrás la vida eterna. Una vida eterna, porque no habrá más muerte, llanto ni dolor en ese mundo que Dios tiene preparado para ti. ¿Y qué ha preparado entonces Dios para los que aman a Jesús y su segunda venida? Mira, vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo número 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 9. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aun subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Aquí el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías también. En el capítulo 64, versículo número 4, Isaías mencionó lo mismo. La bendita esperanza de los que aman a Jesús no solamente será vida eterna, sino que Dios tiene cosas preparadas que ojo nunca ha visto, ni que mente humana se ha imaginado. Son las cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que aman a Jesús y su segunda venida. ¿Qué va a desaparecer en la nueva tierra? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Lo que está diciendo la pregunta es, en esta tierra nueva que Dios va a restaurar, ya hemos visto que Dios restaurará este planeta Tierra después del milenio, de los 1000 años en el cielo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo número 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios mismo morará con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda la lágrima en los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte, el dolor, el llanto, todas estas cosas han pasado. No existirán jamás, van a ser totalmente erradicadas, jamás tendremos que enfrentar la muerte. Así que la pregunta es, ¿qué desaparecerá en la nueva tierra? Va a desaparecer la muerte, porque no existirá la muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá sufrimiento. Eso es lo que Dios ha prometido para ti. Vamos a la pregunta número 4. ¿Y cómo se describe la nueva tierra? No esta, bueno, esta pero transformada. Recuérdate que estudiamos en el estudio anterior. Busca, si estás viendo este video y no has visto los anteriores, te animo a que veas la lección anterior, porque esta sigue la lección anterior. Pero ¿cómo se describe esa nueva tierra? Mire, Isaías 65, versículo 21 al 25. Vamos al libro de Isaías. Isaías, capítulo número 65, versículo número 21 dice así. Edificarán casas. Hablando acerca de la tierra nueva, donde ya no hay muerte, ya no hay más llanto, no hay dolor. Morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendiente con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Mira, ¿cómo se describe esa tierra nueva? Será gobernada por Dios, totalmente con equidad y justicia, donde no existirá el pecado, ni la maldad, ni violencia, ni habrá peleas, ni habrá guerras. Y tendrás la oportunidad, dice la palabra de Dios, de disfrutar donde ya no existe maldad, ni ya existe ni el egoísmo, ni la codicia. Dice, ¿quién morará con los redimidos? Apocalipsis 21:13 dice, y Dios morará con ellos, y el mismo Dios será su Dios. Así que Dios ha prometido y empeñó su palabra de que el mismo Dios morará con nosotros aquí en la tierra nueva.
Eso significa que Dios va a trasladar su trono, su capital universal, y la va a instalar aquí en el planeta Tierra. La Nueva Jerusalén, la santa ciudad, será instalada aquí, dice la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios mismo morará con ellos y Dios mismo será su Dios. Dios morará con nosotros. ¡Qué bendición! Dice, ¿cuánto durará entonces ese reino de Dios? Bueno, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 22, el versículo número 5, el libro de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo número 5 nos dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo durará el nuevo reino? La eternidad. La eternidad. ¿Quién entrará en ese reino? Recuérdate que Jesús nos está invitando. El versículo número 4 y 5 de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 6. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que estuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿quién entrará en el reino de los cielos? La Biblia nos enseña toda aquella persona que confía en Jesús como su Salvador personal y se entrega en esta vida a Cristo y lo sirve y le adora y se compromete con el reino de los cielos. De otra manera, Dios no podrá llevar a ningún ser humano que solamente quiere los beneficios, más no el compromiso. Solamente quiere estar allá, pero no quiere obediencia. Así que una de las cosas que Dios asegura con todo este proceso es que Dios asegura que jamás el pecado va a existir. Así que nunca se levantará más el pecado. Por lo tanto, aunque tú tienes una tendencia pecaminosa y yo también tengo una tendencia pecaminosa, no obstante, nuestro carácter aquí en esta tierra tiene que ser transformado. Y para ser transformado tenemos que comprometernos con Jesús y con el Evangelio. Ya no vivir para nosotros, comenzar a guardar los mandamientos del Señor, específicamente el sábado, que es la piedra en el zapato para el demonio y para los falsos profetas de esta tierra y para toda religión falsa, porque el sábado es el sello de Dios, donde el ser humano se rinde a la autoridad suprema de Jesucristo. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que solamente tenemos una oportunidad, y es cuando estamos vivos. Después de la muerte no existe ya oportunidad. Habrás sellado tu destino, o para vida eterna o muerte eterna. Vamos a otra pregunta. Dice, la condición que es indispensable para que también nosotros podamos disfrutar de las bendiciones de la eternidad con Dios. Versículo 14, Apocalipsis 22 dice así. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la santa ciudad. En todo el sistema bíblico se nos enseña que lavar la ropa significa bautizarse. Bautizarse y entrar en el proceso de santificación, confesar tus pecados a Jesucristo y permanecer fiel hasta la venida del Señor. El que se lava de su impureza, de sus pecados, de su inmundicia, dice la Biblia, tiene parte en el reino de los cielos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyera será condenado. ¿Condenado a qué? Condenado a la muerte eterna, que es la paga del pecado, es la muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que tú escoges el camino de la vida eterna o el camino de la muerte eterna. ¿Y cuál es el pasaporte de entrada? Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 26 y el versículo número 22. Isaías capítulo 26 y el versículo número... Isaías capítulo 26 y el versículo número 2. Dice así la palabra de Dios. Verso 2 del capítulo 26. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Cuando te bautizas, eres hijo de Dios. Tienes una ciudadanía celestial. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero tu nombre Dios mismo lo puede borrar. Es el único que lo puede borrar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a llevar a la fuerza. Dios no hizo robots.
Dios a cada uno nos dio la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Y esa oportunidad la tienes aquí. Por eso, cuando se te da el pasaporte, cuando tú eres ciudadano y se te da un pasaporte, ese pasaporte tienen que darte las autoridades de esa nación, que dice que tú puedes entrar y salir siempre y cuando tú estás sujeto a las leyes de esa nación. En la vida eterna existe lo mismo. Jesús pagó el precio de tu alma. Tú aceptas el sacrificio y te lavas a través del bautismo en las aguas por inmersión. Sepultura, inmersión, sumergir, bautismo. Entonces, para que ese pasaporte celestial se pueda mantener, tú tienes que guardar la justicia. Y la justicia es la justificación de Dios en Cristo Jesús. Creer en el Evangelio, aceptarlo, vivir el Evangelio. Y también guardar las verdades de Dios. Por eso San Juan 15, capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo número San Juan capítulo número 15. Vamos a buscar San Juan. En San Juan, mira lo que dice el Señor Jesucristo, exactamente como lo dice en Isaías 26:2. El Señor dice en el capítulo número 15 y el versículo 10: si guardares mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que el libro de Isaías está correcto y el mismo Señor Jesucristo lo reafirma. Si me amas, guardas mis mandamientos. Si tú permaneces en mi verdad y guardas mis mandamientos. Porque la obediencia demuestra tu carácter y tu fe, la esencia de tu fe. Una fe verdadera produce amor y obediencia, sumisión. Una fe falsa produce destrucción y desobediencia. Y justificación, donde el ser humano se acostumbra a hacer las cosas malas pensando que se puede burlar de la gracia de Dios. Por eso el versículo 2 del capítulo 26 dice que el pasaporte que nosotros tenemos es la justicia de Jesús y guardar la verdad de Jesús. ¿Y qué consejo entonces debemos tener para estar listos para irnos al reino de los cielos cada día? Primero de San Juan capítulo 3 nos dice la palabra de Dios, versículos número 1, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios gracias a Jesucristo. Porque este mundo no nos conoce porque tampoco le ha conocido a Él. Pero amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de la segunda venida de Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el apóstol Pablo lo dice también en 1 Corintios capítulo 15, que este cuerpo de muerte será transformado. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué consejo se da al que desea ir al reino de Dios? Purificarse en Cristo y purificarse en la verdad, que es la palabra de Cristo. Every day, todos los días, purificarnos en la sangre de Cristo y en la palabra de Cristo. De otra manera, estás en otro equipo. El equipo perdedor. Pero el equipo campeón, el equipo que está de parte de la justicia, guarda la Biblia, guarda la palabra, acredita la palabra y vive en la palabra. Por eso la resolución es que prepararé mi vida lavándome en la sangre de Cristo Jesús, guardando la palabra de Cristo, para ese mundo nuevo de felicidad que Dios ha preparado para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que el Señor te bendiga, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, y ya no habrá más llanto, más dolor, ni más muerte, porque estas cosas pasaron. Y el tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Dios mismo estará con ellos, y Dios mismo morará con ellos. Que Dios te bendiga.